Buenos días a todas, a todos. Es sin lugar a dudas una honra muy grande para mí y creo yo para cualquiera que trabaje en el campo académico, en la gestión de organizaciones académicas, poder participar de un evento tan importante como este. Pero es todavía un honor más grande, más inmenso y más difícil poder hacerlo después de Rigoberta, de Lula, de estos grandes líderes mundiales que son reunidos en este excepcional congreso, en este espacio de reflexión, de análisis, de pensamiento estratégico para la acción, y hacerlo particularmente después de estas tres grandes figuras latinoamericanas como son Jessica, Bernardo, Raúl. Jessica y Raúl, junto con José Graciano, son algunos de los tantos latinoamericanos y latinoamericanas que contribuyen mucho al sistema de Naciones Unidas y que permiten y han permitido sin lugar a dudas renovar, fortalecer y dotar de una visión nueva al importantísimo trabajo que realizan los organismos de la ONU. Tengo dos problemas. Primero, controlar el tiempo y ver lo que acabo de escribir porque perdí mis anteojos y aunque por cierta venida trato de no utilizarlos, los necesito cada vez más. De igual forma, trataré de recordar todo lo que he registrado y apoyarme en dos cuestiones que han dicho Jessica y Raúl que me parecen extremadamente importantes. El desafío de la lucha contra la pobreza y el desafío de la lucha contra el hambre tienen hoy absoluta vigencia. Es importante decirlo porque esto no niega para nada los importantísimos avances democráticos y sociales que han habido en América Latina. Como decía ayer el presidente Lula, solamente Brasil sacó más de 30 millones de personas de la pobreza y consiguió elevar a más de 40 millones de personas a las clases medias, una verdadera conquista democrática y social de Brasil que se replicó con estrategias muy semejantes, pero con especificidades nacionales en muchos otros países de América Latina, particularmente en nuestra Argentina, que salían de una profunda crisis social a finales de la década del 90 como producto de las políticas neoliberales implementadas en la región, que no inventaron la pobreza, sin lugar a dudas, porque la pobreza es un componente estructural del desarrollo de nuestras sociedades desde que se constituyeron como naciones, pero sí que durante las políticas neoliberales, estos procesos de producción y reproducción de la pobreza se consolidaron, se fortalecieron y ampliaron. Por lo tanto, cuando se ve las conquistas sociales de la última década en América Latina, tienen que ponerse siempre en perspectiva y en relación a cómo estábamos, ¿sí? 20 años atrás y ponderar estos avances en función de la situación heredada. Sin embargo, como decíamos, el reconocimiento de los avances de una década que hemos ganado colectivamente no pueden dejar de hacernos reconocer los desafíos que todavía nos quedan. Unos desafíos que no son solo de América Latina. Raúl nos decía muy bien, o nos traía esta buena noticia del cumplimiento de América Latina de algunas de las metas fundamentales y de muchas otras que podríamos mostrar aquí como nuestra región. En un contexto en donde la pobreza y la desigualdad aumentaron en muchos lugares del mundo, nosotros conseguimos ser un ejemplo de políticas públicas sociales innovadoras y creativas en este sentido. Podríamos decir, y de alguna forma el presidente Lula lo decía de forma clara ayer en una conferencia magistral que dictó en la Universidad de La Matanza, donde recibió 2 doctorados honoris causa, que todos tenemos que cumplir una fundamental responsabilidad social para construir el bienestar, la justicia social, la libertad en nuestros países. Pero el primero que tiene que hacerlo, porque si no lo hace él, no lo hace nadie, es el Estado. Es el Estado el que tiene la responsabilidad fundamental de garantizar políticas públicas que permitan revertir las condiciones de pobreza, de exclusión, de marginalidad, de abandono que viven las grandes mayorías. Cuando el Estado lo hace, estimula, genera condiciones de que otros lo hagan. Y otros también lo tienen que hacer porque no es solo el Estado. El gran importante avance latinoamericano de la última década en gran parte de nuestros países es que el Estado lo hizo. Pero también esto muestra que debemos seguir haciéndolo, que los desafíos son enormes y los nuevos objetivos del desarrollo sostenible nos muestran
algunos de los caminos que tenemos que recorrer colectivamente. A mí me gustaría mencionar en este sentido, en esta dirección, un tema en particular, que es el tema de la educación. Porque si hiciéramos aquí, en los 15, 20 minutos que tenemos de exposición, un inventario de los avances educativos de América Latina durante la última década, apenas mencionaríamos algunos de los que hemos conseguido conquistar, porque realmente en los últimos años América Latina consiguió revertir una situación estructural heredada desde la colonia en gran parte de nuestros países, quizás no en el caso de Argentina, de Uruguay y de Chile, pero sí en gran parte de los países de Centroamérica, de Caribe y en algunos de los países andinos, de profunda marginalidad, exclusión y negación de las oportunidades de acceso a la escuela y de afirmación del derecho a la educación para el conjunto de la población. Los avances en este sentido en América Latina fueron muy importantes. Expansión y democratización del acceso a la escuela fue una característica de estos últimos años, haciendo que algunos países que 2 o 3 décadas atrás tenían tasas de exclusión educativa altísimas, hoy revirtieran esta tendencia, teniendo tasas de escolarización muy semejantes a los países más desarrollados del mundo. También, de nuevo, yo, como se habrán dado cuenta y también por lo que dijo Bernardo, soy argentino, he pasado la mitad de mi vida aquí, la otra mitad la pasé afuera del país, particularmente en Brasil, y por eso me gusta dar algunos ejemplos de lo de Brasil, porque también el proceso brasileño es muy importante. Piensen ustedes, por ejemplo, Brasil. Brasil tenía hace 10 años atrás, 12 años atrás, 3 millones de estudiantes universitarios. Hoy tiene casi 8, más que duplicó la matrícula universitaria en apenas una década. Brasil creó en una década más universidades públicas que en un siglo. Brasil creó en 8 años el triple de escuelas públicas que se habían creado en Brasil durante 100 años. La experiencia brasileña no es solo como dice la música, la felicidad no es solo brasileña, también esto ocurrió en otros países de la región, y en algunos, como en el nuestro, que consiguieron desde fines del siglo XIX comenzar a construir un sistema educativo relativamente más democrático, al menos si comparado con el resto de los países latinoamericanos y caribeños, los efectos de la profunda crisis económica y social de los años 90 fue también revertida, generando y ampliando oportunidades de acceso al sistema educativo para los más pobres, aumentando la inversión pública en educación y generando más y mejores escuelas para todos. El avance fue también en lo educativo muy importante. Y lo mismo que decíamos antes, festejar avances sociales no puede de ninguna forma ser la coartada para dejar de pensar en los desafíos que tenemos hacia adelante. Porque este proceso de democratización de la educación fue muy importante, pero todavía tenemos que enfrentar grandes reformas y transformaciones en nuestros sistemas escolares, porque hoy se nos empiezan a aparecer algunas aparentes paradojas, inclusive derivadas de este proceso de democratización. La primera de ellas es que nosotros conseguimos, de manera general en América Latina, comenzar a saldar una deuda de exclusión en las oportunidades de acceso a la escuela. Hoy, de manera general en América Latina, gran parte de los niños y niñas van a la escuela. Siguen habiendo tasas de exclusión educativa en algunas comunidades, particularmente, como decía Rigoberta, en las comunidades indígenas, en gran parte de nuestros países, muy grandes. Y esto sigue siendo también, entonces, una deuda pendiente. Pero las tasas de escolarización mejoraron en prácticamente todos los países. Sin embargo, este aumento en las oportunidades educativas de los más pobres no necesariamente permitió, en gran parte de nuestros países, revertir un proceso de segmentación y de diferenciación que caracterizó el desarrollo histórico de nuestros sistemas educativos. Lo que quiere decir que nosotros hoy antes podíamos determinar que los niveles de desigualdad educativa se establecían a partir de la primera forma de exclusión, que era la imposibilidad de que los pobres entren en la escuela. Ahora los pobres entran en la escuela y están dentro del sistema escolar, pero es importantísimo reconocer que muchas veces los pobres entran dentro de un sistema educativo pobre también. Entran dentro de un sistema educativo donde se garantizan o se realizan pocas oportunidades efectivas para ellos. El desafío entonces de generar mayor igualdad dentro del sistema escolar es sin lugar a dudas el gran desafío de la próxima década, uno de los grandes desafíos. De manera general, de las exposiciones de Jessica
Fayette y de Raúl Benítez, se desprende que el desafío de la pobreza y la lucha contra el hambre continúan plenamente vigentes, pero también tenemos un gran desafío, que es el desafío de la lucha contra la desigualdad, que es quizás el gran desafío global, no solo de América Latina, sino del mundo para los próximos años. Pero esto también debe ser reconocido, entendido, y deben ser en tal sentido pensadas estrategias específicas en lo que se refiere, por ejemplo, al campo educativo o escolar, porque nuestros sistemas educativos se hicieron paradojalmente más democráticos, pero al mismo tiempo también en muchos de nuestros países continuaron y continúan siendo muy desiguales. Si lo que antes parecía ser una contradicción, a mayor democratización, menor desigualdad, no se dio en nuestra región. De hecho, seguimos siendo en América Latina, a pesar de los importantísimos avances sociales, políticos, educativos y culturales, la región más desigual del planeta. Quizás si nos comparamos no con el África en su totalidad, sino con el África subsahariana, pasamos a ser la segunda región más desigual del planeta. Pero no creo que eso nos pueda conformar demasiado. Habiéndose trasladado la desigualdad hacia el interior del sistema educativo, nosotros podemos observar tendencias extremadamente preocupantes en nuestros países de fragmentación y de diferenciación del sistema escolar, que se traducen en diferentes oportunidades educativas para los diferentes grupos de la población. La lucha, por lo tanto, por la calidad de la educación es una lucha que no se puede reducir apenas a la discusión acerca de los contenidos escolares, ni se puede de ninguna manera reducir al análisis que se establece a partir de las pruebas estandarizadas de conocimiento que se aplican en nuestros países cada año o cada 2 años. Nosotros nos acordamos que el problema de la calidad de la educación es un problema vigente cuando salen los resultados de pruebas nacionales e internacionales y podemos ver que dentro del país algunas escuelas están muy mal con relación a otras, o cuando salen las pruebas internacionales nuestros países están muy mal con relación al resto del mundo. Este es un aspecto de la calidad y no quiero desmerecerlo y dejar de considerarlo, pero hay otro elemento que es anterior y es muy fundamental y discutimos muy poco de esto. Es que cuando se discute de derechos sociales, la calidad no es un atributo periférico en ningún derecho social. En el derecho a la salud, en el derecho a la vida digna, la calidad de la vida no es un adjetivo, es el centro del derecho. Es lo que hace que un derecho se torne un derecho. Todos los seres humanos son iguales, pero algunos, como nos dijo Raúl, se mueren de hambre. Y lo dijo, y es espantoso, cada 10 segundos se muere un niño o una niña de hambre en el mundo. Este dato nos tiene que interpelar a todos para entender que decir que esos niños y niñas tienen derecho a la educación tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer de la calidad de vida, de las oportunidades efectivas de vida de esos niños y niñas, una realidad concreta y efectiva. No es un mero ornamento periférico la forma en cómo se construyen las condiciones de vida. Y en la educación es lo mismo. Es obvio que hay un problema de crisis de la educación en nuestros países, y nuestros países, cuando hacen una prueba internacional